El manqueriazo. 4, el robot. ¡Qué guapo! ¡Fuerte el aplauso, por Dios! ¡Fuerte el aplauso! Insisto una vegada más. Imitadora oficial, que non lle de palo, de marca, como los pantalones caros. Bueno, oye, ¿obligaronte a ti a ver la gala de Eurovisión el sábado o vístela con mucho gusto? ¿Cómo fue lo tuyo? Como ves, más bien obligué yo a que todos los asturianos vieran. Muy bien, o sea que fuiste una embajadora de lujo para este paisano aquí en Asturias. Muy bien. Oye, y entre tú y yo, ¿qué te pareció? Porque ahora, claro, todos esos atechaos que no decían ni mu, ahora están poniendo a parir a este prove paisano que lo hizo también. ¿Tú qué pienses? Hay mucha gente que no tiene sentido del humor. No tiene sentido del humor. Mucho envidioso, di que sí. Bueno, otra cocina, falando también del festival este famoso. ¿Tú crees que el Estado español recibió los votos que se merecía o se quedó corto? No, estábamos muchos más. Nos queda por lo menos terceros, segundos, por supuesto. Bueno, ¿qué se va a hacer, oye? No nos podemos votar nosotros mismos. Muy bien, fuerte el aplauso. Ay, que me entra la tos. Yo a ver si me traéis un poquillín de agua y me haces el favor, gracias. Al final, ¿quién ganó? ¿Carrero Blanco? No, mamá. Mamá, al final ganó un ruso que iba descamisado con un paisano en patines. Trotsky. Trotsky no sé, ¿tú? ¿Cómo se llamaba el ruso que ganó? Ni idea. Ni idea, no lo sabe tampoco. Bueno, ganó un ruso. Como los pastelinos que te gusten a ti, mamá. Mucho me gustan a ver los rusos. Los rusos, pues igual. Bueno, al grano. Como ves, estoy falando con esta paisana, que no sé si la conoces, pero yo te digo quién es. Voy a avisarte que tú, por muy collacia que sellas, del chiqui no te fíes ningún pelo. Porque mira para el otro lado, Aquí a 5 kilómetros, porque hoy te pusieron a 5 kilómetros de la Viella, Pero no muerde, Aquí tenemos, como siempre, a la to contrincante, que de Armes Tomar. Un aplauso para la marquesina. Gracias. Oye, mamá, que digo yo que con lo que te presten a ti los cancios estos de Eurovisión y todas estas folixadas, esto tiene que estar chupado para ti, ¿o no? La Guardia Civil quiso matar a mi hermano Bernabé y dio un hachazo y después llevaronlo preso a Corigos. La burde malaricatua, tu yurdu escadi terrorista va, chena pa chena malaricatua. Yo, deixesme, mamá, en sin pallabres. Tengo que decir una cosina, menos mal que a estas horas ya no estamos en horario infantil y menos mal también que no emiten este programa por la ETV en Euskal Herria, porque si no te van a caernos unes un donais de host de esto, con perdón, bueno, no es al grano, ¿verdad, Inmaculada? Así que, güey, vamos a tirar, atención, la casa por la ventana, sí. Ya sé que no tiene mucho mérito y menos con la cacona de pisos de casas que están haciendo ahora de 30 metros cuadrados. Pero ¿qué ye esto lo que hay? Así que el ganador de esta noche va a llevarse, atención, nada más y nada menos que el Museo Xurásico de Asturias, alias el Muja. Ahí está, ahí lo veis, que hay un edificio erótico festivo en el que podéis atoparos desde el fósil de Sara Montiel friendo unos huevinos a Marlon Brando hasta una yogurtera o una cachera de aquellas que trabajaban, ¿vos acordáis? En Galerías Preciados. Fuerte el aplauso. ¿Cuál es raro? Para mí que comiste mal. Tenemos chica nueva en la oficina y llámase Farala y divina. Atención. Inteligente a mala gente, Y es juvenil. Ella es Yasina. ¡Farala! Atención. ¡Farala! Atención, público de yugones. ¿Qué dicho mi madilo? ¿Sabes lo que dijo Senén? El papagayo a la papagaya pela noche. ¿Qué dicho? ¡Farala! Farala, oístis. Tú Dios nesti plató y desde esos cases tuvo que oír que mamá dicho ¡Farala! La marquesina dicho la, ¿sí o no? Sí, y eso ye ¡correcto! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, de Maciel, vamos a Karina, que representó a España en el año 71 con Un Mundo Nuevo. Al fin del camino se harán realidad los sueños que llevas en ti. En todo momento, en tu caminar, la vida has llenado de amor y de
fin del camino podrás encontrar el bien que esperaste sentir. Olvida el pasado, pues no volverá. Espera el amor que hay en ti. Al fin del camino habrá un despertar, de nuevo volver a vivir. En todo momento. Otra vez para arriba.